Muy bien, pues vamos a revisar entonces rápidamente nada más lo que sería del DNS y HTTP de favor. Paso número 1, su router ya tiene que estar configurado. En este caso yo estoy en el router donde va su servidor. Entonces la interfaz fase Ethernet le acabo de colocar su IP, que sería la 5.1. Bueno, ahí el 5 cambia dependiendo del número que les haya tocado. Y su máscara de 24. Levantamos la interfaz con el no shutdown y sería todo de esa parte. Sus computadoras van a asignarles las IPs que les corresponden. Por ejemplo, yo aquí le puse la 5.10. Recordemos que puede ser cualquiera dentro del rango que nos indica la máscara de subred. El 5.1 que estoy indicando que es la dirección del router. Y en este caso lo que es importante para el HTTP y el DNS es que ustedes aquí en DNS indiquen la dirección que le van a asignar a su servidor. Eso sería para todas sus computadoras. Entonces yo en este caso le estoy indicando aquí que voy a colocar la 5.50 para mi servidor. Entonces ya que acabaron con todas sus máquinas de configurar las IPs, estaríamos realizando la configuración del servidor. Para este, dependiendo de la versión que estén manejando del packet tracer, les puede aparecer en config o les puede aparecer en servicios. Entonces yo voy a buscar dos cosas. Primero el HTTP, que es el protocolo para nuestras páginas web. Debo de revisar que ambos estén encendidos correctamente y puedo editar el index, eso ya es opcional de cada quien. Aquí por ejemplo voy a colocar mi nombre y sería todos los cambios que le voy a hacer. Le voy a dar en guardar. Me dice que ya hay un archivo con el mismo nombre, que si lo sobrescribe, le indico que sí y ya se guardó. Entonces, nuestro paso número 3 sería revisar que HTTP y HTTPS estén encendidos correctamente y como les decía, si quieren editar el index pueden hacerlo, si no, no hay ningún problema. Paso número 4, hay que agregar el DNS. El DNS, recordemos que es un servicio de nombres de dominio, es decir, es una pequeña tabla o base de datos en la cual se almacena la IP con el nombre por el cual lo vamos a reconocer, para que nosotros en lugar de tener que recordar la IP de Google, de Facebook, de YouTube, etc., solamente tengamos que recordar su nombre. Entonces yo les pedí que tuviera su nombre de ustedes en la práctica. En este caso yo voy a colocar el mío. Voy a decir que cuando entren a www.jesus.com desde un navegador, realmente estén haciendo la petición a la dirección 5.50, que esa, como les decía, ya es la que ustedes elijan. Entonces le damos en agregar y ya se agrega aquí automáticamente. Esta es la tabla que les digo que hace esa correspondencia de la IP con su nombre. Entonces ya que está guardada, ya nada más nos faltaría colocarle una IP a la computadora. Paso número 5, voy y le coloco una IP. Perdón, no a la computadora, al servidor. Entonces le toca la 5.50, que es lo que hemos estado indicando tanto en el DNS como en las computadoras. Coloco aquí la .1, que es la del router, y en DNS, aunque se repita, podemos dejar la .50, porque estamos haciendo referencia a que este servidor, tanto esa es su IP, como también le corresponde la misma dirección de DNS. Y esos serían todos los pasos. Recuerden revisar que HTTP y DNS esté encendido, sobre todo, porque puede marcar error por esa parte. En mi caso me faltaba checar eso. Y una vez que ya los dos servicios HTTP y DNS funcionan, entonces ya nada más tendría que probarle a alguna compu. Y ahorita nada más le coloqué IP a esta, entonces voy a probar desde esta misma red. ¿Cómo hacemos esa prueba? Voy a ir a la parte que dice Web Browser, que es el que tengo, bueno, ahorita se ve muy grande, ahí está. El que dice Web Browser, que es nuestro simulador de un navegador web, sería el equivalente a un Mozilla, un Google Chrome, un Edge, un Explorer. Entonces, para probar que ya funciona correctamente el protocolo, sería entrar a jesus.com. Espero, y si carga la página web, o por eso les decía que podían hacer una pequeña modificación al texto de la página del código HTML, ya me aparece aquí que está cargando correctamente la información del servidor. Si les aparece algo como fuera de tiempo o timeout request, me parece que es algo así, chequen por favor sus conexiones y sus direcciones IP. Si les aparece algo como de que no encuentre el nombre de dominio,
chequen bien la configuración del DNS. Esos serían como que los dos problemas más comunes. Ya cargando esto, significa que HTTP y DNS funcionan correctamente, entonces ya nada más les faltaría a ustedes configurar lo de OSPF para ver que realmente haya comunicación entre todas las máquinas. Y eso sería lo de su práctica. Yo les comentaba que lo que ustedes tienen que capturar como evidencias era el show IP route, ya que esté configurado todo y que aquí nos muestre todos los de OSPF. Esa sería la primera captura de pantalla. La segunda era del web browser con su dirección www.jesus.com. Esta sería su otra captura. Y la número 3 me parece que era del servidor, su tercer captura que les había pedido. Era del showroom para mostrar las IPs que sí se habían colocado correctamente. Entonces aquí nada más colocan showroom, bajan hasta sus interfaces, que es donde ustedes asignan sus IPs, y ya con esto pues yo estaré confirmando que realmente ocuparon el número que les correspondía de acuerdo a la lista. Esas serían las 3 capturas de pantalla y los protocolos de su práctica. Mucho éxito a todos.